Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión, digamos, virtual, en la que iniciamos un medio diferente para el intercambio de conocimientos, en este caso para la docencia directa, que nos va a facilitar. Simplemente un medio que de alguna manera nos va a dar mayores ventajas en comparación a lo que hemos podido hacer. Del contenido que estábamos trabajando en la última clase, y quedamos en el ciclo de vida del desarrollo del sistema, como una secuencia metódica para poder generar el desarrollo del sistema de información. Y en este estudio habíamos empezado a establecer varios pasos que nos iban a indicar qué hacer en cada uno de esos pasos. Antes de desarrollar cada uno de los puntos de la metodología, quiero plantearles un primer aspecto y tiene que ver con los elementos que son utilizados para el desarrollo del software. ¿Qué ocurre? Cuando se va a desarrollar un sistema de información, nosotros vamos a utilizar o aplicar metodologías herramientas y técnicas. Son tres, digamos, elementos que forman un trípode para el desarrollo de los sistemas de información. A nivel de la metodología, hablé de que en el parcial 1 y parcial 2 íbamos a trabajar con esta metodología, el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, como una metodología estructurada. La vamos a reconocer, ciclo de vida, desarrollo de los sistemas. Pero dijimos que íbamos a trabajar en el tercer parcial, una metodología ágil. Y la vamos a utilizar en aquel momento, cuando la veamos, Scrum. Como una metodología que no es que tiene aspectos totalmente diferentes del ciclo de vida, sino que se convierte como en como en una serie de pasos mucho más cortos, más directos, ¿bien? Sin un análisis tan amplio ni tan detallado del sistema y que nos va a dar resultados en el corto plazo. Pero sin embargo, las metodologías estructuradas fueron muy bien documentadas, muy bien especificadas, un paso a paso casi a prueba de fallos, ¿bien? Pero que por ser tan específica y tan detallada, a veces se convierte poco viable de poner en práctica, porque nos lleva a una serie de pasos que muchas veces todos los proyectos no los requieren. La ventaja de las metodologías es que son adaptables. Todos hemos cocinado acá, ¿cierto? ¿Alguno ha cocinado a través de una receta de cocina? ¿Cómo les ha ido? En teoría, si tú sigues los pasos de la receta de cocina, al final debes tener un plato igual al de la foto. ¿Sí o no? ¿Bien? Solo que a veces pues hacemos pequeñas variaciones. De repente no tenemos el ingrediente, no tenemos el instrumento o el cuchillo, el repositorio donde vamos a guardar las cosas. Entonces empezamos tal vez a variar un poco las metodologías o la receta y por supuesto el resultado final pues también va a variar. Entonces esas cosas a veces, si ocurre para una receta de cocina, imagínense lo que puede ocurrir para una metodología. Lo interesante es que las metodologías, si las seguimos, nos van a dar el resultado que esperamos. Si empezamos a variarlas, pues es posible de que el resultado no sea el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, no es un fastidio, no es trabajo de más, es orden y, digamos,
eficiencia en la aplicación de metodologías. De las metodologías pasamos a las técnicas, como otro, digamos, otra base para el desarrollo de los sistemas de información. Y las técnicas van en función de qué, o la forma, o el cómo se van a realizar muchas cosas que la misma metodología me pide realizar. Tal vez nos piden, no sé, abra 3 huevos, ¿sí? ¿Todos tenemos la misma manera de romper huevos? No. Tal vez algunos llegan con todo en cáscara y como no son específicos, ¿sí? Sin embargo, las técnicas sí son específicas y tienen normas. ¿Bien? Y nos van a establecer la forma en cómo se deben hacer las cosas. Es decir, que si nos piden abrir, en la metodología nos pide romper 3 huevos, la técnica me va a explicar cómo debo hacerlo. ¿Bien? Porque hay que separar tal vez la clara de la yema, porque la yema se utiliza para una cosa, la clara para otra. ¿No entender? Entonces, la técnica sí es estricta en cuanto a la manera en cómo se va a gestionar digamos, la actividad. Y es mucho lo que nosotros vamos a ver acá. Acá vamos a ver técnicas basadas en UML. El lenguaje de modelado unificado. Un estándar con el cual cualquiera de nosotros puede intercambiar modelos de los sistemas y que ese instrumento lo pueda leer e interpretar cualquier otra persona del mundo sin necesidad que incluso hablen el mismo idioma. Claro, debiera estar en inglés al menos para que todos puedan tener una base de lectura. ¿Sí? Pero UML, como lenguaje unificado, nos va a presentar una serie de técnicas las cuales debemos poner en práctica desde el inicio. De hecho, el día lunes, lo primero que me van a presentar acá es un diagrama, perdón, es digamos, no quiero el diagrama de caso de uso, sino más bien los casos de uso a nivel descriptivo. Y al final de la clase vamos a hablar un poco de los casos de uso, para que no se asusten. ¿Ven? Sí, ya. No se preocupen, yo les doy la pildorita y ustedes tienen el mundo del internet para ampliar ese conocimiento. Esa es la idea. Yo les doy la pildorita y ustedes tienen el mar de conocimiento llamado internet, con el cual pueden ampliar mucho más, buscar ejemplos, buscar videos, todo lo que ustedes quieran, como elementos de complementan lo que estamos acá hablando. Dentro de UML existen otros diagramas de clase, de actividades, de secuencias, cada uno de ellos con algún objetivo en particular. Pero nosotros vamos a ir un poco a digamos, un análisis y diseño no tan amplio porque pues, la materia tiene mucho que leer y aprender, pero no tenemos tanto tiempo para todo eso. Entonces, mucho de lo que tenemos que leer acá y aprender lo vamos a estar investigando por nuestra cuenta. Las técnicas entonces sí tienen... ¿Alguien? ¿Por qué lleva contraseña? Por favor. Esa es para... como técnicas sí tienen estándares que nos obligan a establecer el cómo se van a realizar y a poner en práctica dichas técnicas. Y lo último que vamos a utilizar dentro de nuestras metodologías o dentro del desarrollo de los sistemas de información son las herramientas. Herramientas que van desde el análisis, diseño, construcción e incluso soporte. Porque siempre existe algún instrumento, en este caso digital, que nos va a facilitar la realización de alguna actividad. ¿Qué utilizaron para modelar base de datos en base de datos 1? No estoy agarrando tuya, es una coma, dice David, coma, lo que tiene aquí es una coma. Ahora sí. ¿Qué utilizaron para base de datos 1?
¿En qué realizaron el diagrama de entidad-relación? ¿Con qué herramienta? Data Modeler de Oracle, ¿sí? Pero hay muchas herramientas. Vamos a probar, ¿les parece Lucidchart? Por favor, ingresen y busquen Lucidchart, se registran. Hay muchos tipos de diagramas. Pudiéramos empezar a utilizar algunos para el entidad-relación y que, bueno, ahorita por estas cuentas que son gratuitas solo nos permiten 3 diagramas, pero es suficiente para lo que pudiéramos estar necesitando. ¿Sí? Lucidchart nos va a dar una... Si alguien de repente tiene chance de entrar aquí a Lucidchart, en esta máquina, Lucidchart nos va a dar la oportunidad de poder crear nuestros diferentes diagramas que pudieran ser parte de estas técnicas de UML. Acá hablamos también en la clase pasada dentro de una de las actividades para la etapa de planificación era establecer el ámbito y las expectativas de la planificación. ¿Qué técnica les hablé que debemos utilizar en esa actividad? ¿Recuerdan? El diagrama de flujo de datos de nivel, contexto. Entonces, igualmente, recuerden que les hice algo así como esto, un diagrama que entraba, salía, veía que un archivo, tenía las fuentes, los destinos, ¿sí? Eso lo dibujamos en la clase pasada y les mostraba en los libros digamos, algunos ejemplos de diagramas de flujo de datos. Entonces, dentro de las herramientas, muchos de ustedes pues ya habrán empezado a investigar alguna herramienta, incluso ya algunos de ustedes han empezado a establecer con qué herramienta van a desarrollar o a construir sus programas. ¿Sí? ¿Ya definieron algún framework de desarrollo? ¿Qué vas a trabajar? Laravel. ¿Quién más? ¿Qué otro? Laravel, perfecto. Entonces, forma parte de las herramientas que comprenden todos los elementos para el desarrollo de los sistemas de información. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Metodologías, técnicas y herramientas para el desarrollo de los sistemas de información. ¿Estamos claros? Bien. Otro punto que quiero, antes de continuar con la metodología, es establecer que en sistemas 1 nosotros vamos a manejar 2 caminos para el desarrollo de los sistemas. Digamos que el desarrollo de los sistemas de información se generan a través de 2 vertientes. Una, la que tiene que ver con datos, y otra que tiene que ver con procesos. Dentro del recorrido de los datos, ¿cuáles serían los pasos que debo yo evolucionar? ¿Qué es lo primero que hago cuando voy a hacer una base de datos? Sí, por supuesto, levantar información. Pero de esas entrevistas, el resultado es un modelo de datos que voy a representar a través de un diagrama, entidad, relación. Mientras que del lado de los procesos, voy a tener un modelo de procesos que, si hablamos de técnicas estructuradas, serían los diagramas de flujo de datos. Pero si hablamos de técnicas orientadas a objetos, tendríamos el diagrama de casos de uso. ¿Bien? Entre otros. Pero
entendamos que, aun cuando son dos componentes que los estoy viendo de manera separada, ellos deben coexistir e integrarse como si fuesen uno solo. ¿Bien? Y es de allí donde, a medida que yo voy evolucionando, tanto por la línea de los datos como por la línea de los procesos, debo hacer un cross-checking. Digamos, una validación cruzada. Una validación cruzada no es más que verificar que he considerado todos los datos que pudiera mi sistema contener y que vayan a ser requeridos y procesados por los procesos que haya identificado, e igualmente haber identificado todos los procesos que gestionen todos los datos. ¿Bien? No puedo avanzar si no hago ese cross-checking, una validación de que los datos son consistentes con los procesos y los procesos con los datos. Y se preguntan ustedes, profe, ¿y de cuándo acá los datos y los procesos se gestionan de manera separada dentro de un sistema? ¿Por qué? ¿Me han explicado eso? ¿Me explicaron por qué base de datos 1 es una materia y sistema de información es otra? ¿Y por qué no la vemos en conjunto? ¿No? Fácil. Los datos es una fotografía del sistema. ¿Sí? Los datos es una visión estática del sistema. Estática. Yo le tomo una foto al sistema y veo qué datos se manejan aquí. Cuando yo modelo los datos, yo simplemente identifico los elementos que van a guardar información de manera persistente. Es decir, que deben estar almacenados para ser recuperados posteriormente. ¿Sí? Y los procesos es una visión dinámica del sistema. ¿Qué me encanta a mí? En base de datos 1, les doy en mi parcial, les echo el cuento de los procesos. Les doy un enunciado en el parcial. Hagan el diagrama anterior de relación de este cuento. Y les doy algunos tips de los datos. Como les menciono más los procesos, asumen que son parte de lo que debe gestionarse a nivel de datos y ahí está el error. Modelan mal los datos. ¿Por qué? Porque no son capaces de separar la visión dinámica de la visión estática de los sistemas. Un ejemplo, se los pongo. Se los he dicho a los que les digo base de datos. Tal vez yo les digo, vamos a desarrollar un sistema para un restaurante en el que el mesonero atiende al cliente, el mesonero le pregunta al cliente qué va a pedir, el cliente le dice al mesonero la orden, el cliente, y empieza el cliente mesonero, tal. Al punto de que ustedes interpretan que existe una relación cliente-mesonero. Y eso es mentira. A nivel de datos no se establece una relación cliente-mesonero. Es una relación a nivel de procesos. ¿Y por qué no se relacionan los clientes con los mesoneros? O los mesoneros con los clientes. A nivel de datos, ¿sí? La visión de datos es que el pedido que solicita un cliente y que recibe un mesonero es el evento que establece el vínculo entre quién fue el cliente que realizó un pedido y qué mesonero atendió ese pedido. Pero no existe un vínculo entre cliente y mesonero. O sea que si el mesonero se va, ya ese cliente no puede ser atendido. O tengo que modificar quién atiende a ese cliente. ¿Sí lo ven? De hecho, es posible que los dos sean la misma persona. Pudiera ser. Puedo tener personas, clientes, trabajadores. ¿Sí? Pero lo interesante es que
Cuando nosotros estamos analizando un sistema de información, son dos aspectos: estático, dinámico, pero esto es más una fotografía del sistema en la que se deben gestionar las reglas de negocio que deben cumplir los datos dentro de mi sistema. Por otro lado, los aspectos dinámicos que se constituyen como actividades que van evolucionando los datos en diferentes estados. ¿Sí? Entonces, es probable que yo, cuando vaya a modelar los procesos, tenga un primer proceso que es recibir por parte del cliente su orden de servicio, la toma en ese caso el mesonero, y luego él sí la gestiona hacia la cocina, hacerle el recorrido o el flujo que tiene un dato desde que ingresa y por dónde va a pasar para que sea procesado. Esa es la parte dinámica, ¿bien? Pero los datos no tienen esa visión. Entonces, hay que empezar a separar lo que es la visión estática de la visión dinámica de los sistemas. ¿Bien? Ojo con eso. Después de modelar los datos y los procesos, pasamos a la implementación, digamos al mapeo. Y en este caso voy a hacer un diseño físico de la base de datos, y aquí yo evoluciono a nivel de procesos, digamos, a prototipos, o los mockups, que constituyen un diseño de interfaz. Modelo, recuerden que el modelo, tanto de datos como de procesos, visión lógica de mi sistema, pero luego debo pasar a un diseño de base de datos y diseño de interfaz. Dentro del diseño de base de datos van a aplicar algún estándar bien importante, lo voy a exigir para el proyecto, ¿sí? No es que tabla clientes, cédula, nombre, apellidos, no. Vamos a manejar algún estándar. El caso de estudio lo tiene, si quieren tener una referencia de qué estándares podemos aplicar para el diseño de base de datos. Allí incluso hay una plantilla en Excel que les puede ayudar para lo que es el diseño de base de datos. E incluso en este momento, si ustedes lo llegan a hacer, ese diseño les va a servir para la documentación posterior del sistema. ¿Todavía estamos al aire? ¿Se cayó? Sí. Avísenme cualquier cosa, porque veo que algo pasa ahí, pero no he querido interrumpir la clase. Una vez hecho el diseño de base de datos y de prototipos, hago la construcción. La construcción de la base de datos constituirá las diferentes tablas y objetos de base de datos. Acá utilizo un modelo vista controlador, entonces voy a hacer la construcción del sitio web, donde voy a tener vistas, controladores y modelos. Bien, entonces paso del diseño a una construcción donde a nivel de base de datos no solo creo tablas con campos, sino también claves
primarias, únicas, foráneas, constraint de validación, vistas. Ojo, las vistas ayudan mucho. Entiendo que no están muy acostumbrados a trabajar con vistas. Ojalá empezaran a hacerlo, porque agiliza el proceso de desarrollo e incluso de mantenimiento y mejora. Ustedes, en vez de utilizar el URM del framework para hacer alguna consulta o para crear una consulta que les traiga la información, digamos, con algún criterio de ordenamiento, lo pueden hacer eso a nivel de la vista y simplemente a nivel del URM, pues hacen una consulta condicionada como si fuese una única tabla. Pero las consultas complejas, donde tal vez tienen que unir 8 o 10 tablas, donde tal vez hay group by, having, consultas anidadas, lo puedes dejar del lado de la base de datos para que el servidor de base de datos y el manejador de base de datos resuelvan esa complejidad, y del lado del servidor de aplicaciones y del framework, pues simplemente genere la consulta ya casi que un cel asterisco. ¿Bien? Entonces, sáquenle provecho, porque he visto poco uso de este componente y es muy poderoso y es muy confiable. ¿Y en cada uno de esos niveles se hace una validación difusa? Sí, por supuesto. Menos mal que me recordaste. Cada vez que yo hago acá algo, tengo que hacer el cross check. Eso es importante. El cross-checking es esta referencia cruzada para saber si un camino, digamos, es consistente con el otro. Porque estamos hablando del mismo sistema de información. No estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de lo mismo. ¿Estamos claros? Y debe ser altamente integrado. Todo lo que se construye. Entonces, bien interesante el hecho de que a medida que voy en cada una de estas fases generando algún producto intermedio, debe ser validado con respecto a los procesos o los procesos con respecto a los datos. Construyo tanto base de datos como mi sitio web y derivo ¿en qué? En un sistema de información. ¿Qué les puedo decir? ¿Les voy a enseñar este camino en esta materia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Base de datos 1, si no, no estuvieran acá. Pero sí se los voy a evaluar. Bien. Entonces, ya ustedes saben, no tienen por qué ni preguntarme, pero por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta de este camino. Como una recomendación, siempre la práctica ayuda a mejorar el proyecto que hicieron en base de datos 1, incluso lo pueden reutilizar para la materia. Lo pueden reutilizar porque ese proyecto que entregaron al final y que simplemente tenía una base de datos con sus consultas, IPSQL, funciones, triggers, lo pueden reutilizar para esta materia y seguirlo incluso utilizando para base de datos 2, sistemas 2, ingeniería de software, pasantía, tesis, y luego lo venden. ¿Sí? Y ya no, pero eso ya con gracia. Vengo a brindar una cerveza a los dólares que me ganan. Yo no sé si estoy un poquito confundido. Lo que pasa es que en la clase pasada usted habló de que cada quien iba a construir un tema y que el otro compañero iba a ser de cliente, pues, de dar las especificaciones. O sea, tú tienes experiencia, tal vez hoy día trabajas haciendo manuales, porque eres especialista y ya documentar sistemas para ti es algo muy rápido. Y resulta que tienes en tu historial como productos desarrollados por ti en manuales, 80 manuales.
te llega un nuevo cliente de una arepera y tú ya habías hecho manuales de arepera para otra empresa, pero esa otra empresa te referenció y te está llegando. O sea, oye, ¿dónde está ese manual? ¿Qué tenía ese manual? ¿Qué manejaba ese manual? ¿Qué tipo de manual yo hice para esa empresa? Entonces, digamos, si tú eres una persona que te has especializado en la construcción de manuales, necesitarías que esa información la tenga automatizada en un pequeño sistemita. Entonces, tú vas a ser, en ese caso, el cliente para un compañero tuyo. Tú le dices, mira, yo necesito un sistema que me permita gestionar mi control de manuales. Yo hago esto, pero posiblemente tal vez tú no manejas nada, porque no tienes experiencia, pero entonces debes escoger algo. Ese algo te va a obligar a investigar qué se necesita para gestionar de ese algo. Pudieras decir, bueno, no, me interesan los microservicios, vamos a ver qué es eso, qué información se maneja en un microservicio,